En la pandemia, increíblemente, tocó reinventarse. Nosotros fuimos la industria que primero cerró y la que más duro le dio. Yo tenía boleto para irme a Tailandia 6 meses con Airbnb a certificar Luxe en Tailandia. Increíble. Y ¡pum! Explotó la pandemia. Dijimos, ¿sabe qué? Vamos a tirarnos de cabeza y vamos a comprar una propiedad. Y fue nuestra primera multipropiedad. Ahí pusimos 32 propiedades en el mismo edificio en Airbnb en Dominicana. Wow. Y eso fue un boom. Voy a decir que entre todas las propiedades tiene que ser cerca de 50, 60 empleados que manejamos, entre personal de limpieza, housekeeping. Tienes que ver tu negocio como un gerente de un hotel y aumentar el valor de tu propiedad. Un apartamento que tiene 30 días rentado, para mí no es un buen negocio. Quiere decir que tú estás perdiendo dinero. El apartamento era de Pablo Escobar. Y Pablo, cuando diseñó este apartamento, lo diseñó como un apartamento pequeño para él en su época, pero enorme para cualquier apartamento en Medellín. Pase lo que pase, lo peor que te va a pasar en la vida si tú emprendes, si sales, si no se dio, si te fuiste de cabeza en el negocio, lo peor que te va a pasar en la vida es que tú vas a acabar exactamente donde estás hoy en día. ¿Tú sabes qué porcentaje de los millonarios del mundo son empleados? Ninguno. Bueno, bienvenidos. El día de hoy tenemos un súper invitado, el cual vamos a entrevistar y tiene una historia increíble y tiene unos logros increíbles, así que vamos a conocer. ¿Con quién estamos? Vladimir Arias, encantado, ¿cómo estás? Excelente, Vladimir. Bueno, vamos a contar un poquito de cómo fueron tus inicios, todo tu proceso. Primero, preséntate, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Vladimir Arias. Soy un host de Airbnb por ya cerca de 9 años, especialista en inversión internacional y también manejo de cuentas. Ok, perfecto. Vladimir, actualmente, ¿cuántas propiedades tienes? Actualmente tengo, en la plataforma activas tengo 49. Tengo 6 más que entran esta semana y si Dios quiere, para final de año unas 12 más. Ok, perfecto. Para un total de unas 72 más o menos al final de año quiero. Ok, excelente. Y cuéntanos, de repente, ¿cómo fue como la historia? Digamos que no siempre tuviste ese éxito, no siempre tuviste esa cantidad. Para nada. Esto ha sido ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, te cuento que esto ha sido una montaña rusa. Esto es un negocio muy bonito, muy hermoso, pero que requiere un camino para poder llegar, gracias a Dios, a los que estamos hoy en día. Primero hay que darle gracias a Dios porque todo lo bueno y lo malo ha sido una lección. Yo empecé este negocio hace ya 9 años, 8 o 9 años casi, en un país que no era el mío, en Medellín, por simplemente serendipia de la vida. En ese momento yo no pensaba entrar nunca a Airbnb, yo compré un apartamento. El apartamento se lo renté a unas personas, no me fue bien en la renta privada y dije, bueno, ya Airbnb yo lo había utilizado, viajaba mucho en Europa y lo utilizaba en Europa antiguamente y dije, déjame probar a ver cómo tal. En ese entonces en Airbnb, en la plataforma de Medellín, eran, si no me equivoco, cerca de 62 apartamentos. La mayor parte de ellos utilizados de forma privada. Eran amigos que lo tenían en Airbnb para otro amigo utilizarlo. Todavía no había ese auge que hay hoy en Airbnb. Cogí el apartamentico, lo puse, lo amueblé y gracias a Dios en el primer año casi se pagó solo ese apartamento. Sí. Y seguí el segundo apartamento y así fui creciendo. Luego comenzó como que dicen aquí, la persecución de brujas de Airbnb en ese momento, donde aquí le llamaban la hotelería ilegal. Eso fue una experiencia. Claro. No voy a decir que bonita, pero voy a decir que muy, muy instructiva en un momento. Y de ahí, gracias a Dios, fuimos trabajando con la comunidad, con la misma alcaldía, tratando de explicar lo que era Airbnb en ese momento, enseñando que un gringo que llegara a un edificio no era una mala persona, por el contrario, gracias a Dios, hasta hoy en día, te digo que 9 años después, nunca he tenido un incidente grave, nada que haya salido de proporción, nada como eso. Y bueno, aquí estamos. Excelente. Increíble. Y por ejemplo, tu proceso de que llegaste, conseguiste ese apartamento, de ahí pues te enfocaste en crecer, en conseguir otros más. Ahí, ¿cómo fue ese tema de, bueno, digamos, cómo fue tu proceso del paso a paso, de que lograste ese apartamento prácticamente que se empezó a pagar solo, ¿cierto? Y de ahí, ¿qué decisión tomaste para ir como optando por otros apartamentos o cómo fue tu idea? Mira, lo primero que debo decirle a todo el que empieza en este negocio es que dicen que un negocio sin plan es un plan para fallar.
Si tú no tienes un plan, si tú no haces un plan de negocios desde el principio, está destinado a fallar. Tienes que ver el negocio como si fuera como una empresa, como lo que es. Sí. Y desde el principio crearte metas, crear plan, crear una estrategia de cómo llegar a donde vas a llegar. Eso yo hice desde el principio. Mi meta, me puse metas específicas de cómo crecer, cómo lo iba a hacer. Siendo extranjero, en Medellín, yo soy estadounidense de origen dominicano. Medellín no necesariamente te abre las puertas como otros países. Yo era un extranjero en un país que no era el mío, en un negocio que no existía aquí todavía. Básicamente, estábamos creando una industria en ese momento. Claro. ¿Qué pasó? Lo primero que tú tienes que hacer, que yo pienso que yo hice, fue crear mi plan de negocios. Yo dije, yo necesito tener 50 propiedades en los próximos 3 años. Obviamente, no era muy realista quizá en el momento, pero hay un dicho en inglés que dice, you gotta go for the sky to hit the trees. Eso quiere decir que tú tienes que ir por el cielo y le vas a dar a los árboles. Piensa en grande y vas a quedar en el medio en ese momento. Gracias a Dios, ya en mi segundo año de hosting, logré tener eran 8 apartamentos, ya íbamos por 8 o 9 apartamentos en ese momento. Y así fuimos creciendo exponencialmente hasta que llegamos en el 2018 a 12 apartamentos aquí. 13, había uno que no me iban a entregar todavía. A 13 apartamentos. Y así básicamente fuimos creciendo. Creamos una relación comercial con el banco, con Bancolombia. Creamos una relación comercial con la industria también. Pues, suplidores locales, una empleomanía. En un negocio como este tú dependes mucho de la gente que te rodea. Y gracias a Dios eso yo he encontrado en Colombia. Mucha gente buena y trabajadora que ha querido trabajar conmigo y que este negocio no hubiese sido posible si no hubiese sido por ellos. Totalmente. De ahí, un setback un poquito para atrás, pasaron ciertas cosas personales, un divorcio, ciertas cosas como esa, y un poquito para atrás luego vino la pandemia. En la pandemia, increíblemente, tocó reinventarse. Nosotros fuimos la industria que primero cerró y la que más duro le dio, desde un principio. Yo en ese momento, cuando empezó el 2020, en la pandemia, yo había sido contratado directamente por Airbnb para un programa que tiene Airbnb que se llama Lux. El programa Lux Airbnb es una aplicación que se baja solamente por invitación. Y esa aplicación Luxer, lo que es las propiedades para calificar para esa plataforma, tiene que ser de $10,000 la noche en adelante. Wow. Airbnb me llevó a un entrenamiento de dos meses y nos entrenó para nosotros certificar cómo luce esa propiedad. Y lo que hizo fue que cogió a sus hosts principales de toda Latinoamérica y el Caribe, nos entrenó y nos envió me envió a Jamaica, me envió a Puerto Rico a certificar. Y justamente antes de cuando empezara la pandemia, marzo 17, yo tenía boleto para irme a Tailandia 6 meses con Airbnb a certificar Luxe en Tailandia. Increíble. Y ¡pum! Explotó la pandemia. Sí. Te voy a decir algo. Aunque para muchos la pandemia fue un momento quizá fuerte, afectó mucho a la economía, sobre todo a esta industria, a mí me dio la oportunidad de reinventarme, de repensar este negocio, de ver este negocio de forma diferente, de ver mi negocio como ya lo que era. Airbnb antes de la pandemia era personas rentando su casa. Era tu casa, tú se la rentabas en eso. El Airbnb que salió después del otro lado y el que yo manejo hoy en día es un hotel. Yo veo todas mis propiedades como hotel. ¿Qué yo hice en la pandemia? Yo tenía 12 apartamentos cerrados sin producir nada. Y se me ocurrió, y dije, bueno, aquí tiene que haber muchos turistas, mucha gente que tiene que estar quedada en ese país que no son del país. Entonces yo lo que hice fue que comencé a correr por las redes sociales, si estás en Medellín, si eres extranjero, necesitas una propiedad, tengo esta propiedad. Y comencé a rentársela por semana, cuando a esos extranjeros que estaban aquí quedados en eso, y por habitación. Entonces yo comencé a operar los apartamentos por habitación como un hotel. Ya yo no tenía 12 apartamentos. Yo tengo apartamentos que van de 3 a 4 habitaciones, pero yo siempre lo dejo en 2 habitaciones. Yo nunca utilizo más de 2 habitaciones. Aunque el apartamento tenga 3 habitaciones, yo uso 2 habitaciones. Lo que hice fue entonces que comencé a operar esas habitaciones como si fueran un solo hotel. Y a venderlo como hotel en precios semanales.
Claro. barato, pero para cubrir los gastos y eso. Pero eso me abrió la puerta a un negocio diferente, que fue el Airbnb de multiunidades, el que yo manejo hoy en día. Ahí se me ocurrió. Y si tengo todas las propiedades en una misma unidad, yo puedo mantener el control, puedo manejar el precio y puedo balancear las pérdidas también. Fui con un amigo, que gracias a Dios es mi mano derecha y mi socio está hoy en día en muchas cosas. Dijimos, ¿sabe qué? Vamos a tirarnos de cabeza y vamos a comprar una propiedad. Y fue nuestra primera multipropiedad. Ahí pusimos 32 propiedades en el mismo edificio, en Airbnb, en Dominicana. Wow. Y eso fue un boom después de la pandemia. Gracias a Dios abrimos en ese 27 abrió en el abril del 2021. Y ahí en ese momento había empezado lo que yo le llamo el viajero de revancha, que fue el viajero que estuvo encerrado todo el tiempo y comenzó a viajar de nuevo. Y fue un boom. Así, luego de eso, yo adquirí otras propiedades en la playa, en Dominicana, una segunda propiedad de Miami, otras propiedades de tipo rural aquí en Medellín. Y bueno, es lo que hoy en día. Claro, y por ejemplo, en el negocio actual que te está rodeando de toda esta administración, este manejo de todas estas propiedades, ¿tienes muchos empleados, manejas muchos empleados o cómo manejas el tema? Nosotros hoy en día, entre todas las propiedades, somos un total de voy a decir que entre todas las propiedades tiene que ser cerca de 50, 60 empleados que manejamos, entre personal de limpieza, housekeeping, personal de mantenimiento, personal de transportación, nosotros manejamos por transportación. Airbnb se ha convertido no solamente para mí en solamente el hosting. Nosotros hemos creado un ecosistema alrededor de Airbnb. Yo tengo un servicio que se llama Room Service, donde yo lo tengo en mis Airbnbs, y mis clientes cuando están en Airbnb tienen un room service como si tuvieran un hotel. Yo tengo increíble. 24 horas comida, por un QR que ellos me piden comida, tengo 24 horas, le ofrezco servicios de masaje, de barbería, todo lo que ellos quieran. Yo tengo vehículos eléctricos, que ese fue uno de los últimos endeavors que nos metimos ahora. Tengo una flotilla de vehículos eléctricos para uso exclusivo de mis Airbnbs. Y de igual forma adquirimos tenemos una propiedad ahora que la estamos adecuando para hacer lo que sería, o lo que es ya hoy en día, un club VIP para Airbnbs solamente. ¿Qué quiere decir eso? Para tu acceder, así mismo como hay club de NFT hoy en día, donde tú tienes que tener NFT para tu acceder, Sí. este club, si tú puedes entrar solamente a mi establecimiento, si tú te estás quedando en un Airbnb. Wow. Entonces yo voy a ofrecer ahí conciertos en vivo, voy a ofrecer noches de vino, catas de café, pasarelas de modas, un montón de eventos 2 o 3 días a la semana para hacerlo como valor agregado en Airbnb. Hoy en día el negocio de Airbnb ha cambiado muchísimo. Ya el negocio de Airbnb no era como antes, que tú cogías un apartamento, lo ponías en la plataforma y así. Sí. Hoy en día, y es lo que yo recomiendo a todos mis compañeros que están allá afuera, y eso es que tienen que intuirse, tienes que aprender, tienes que ver tu negocio como un gerente de un hotel y aumentar el valor de tu propiedad. Sí. Hasta hoy en día, la mayor parte de nuestros compañeros, básicamente, la única estrategia que ven para aumentar su tráfico en Airbnb es el precio. Dicen, si baja la temporada, bajo el precio. Si sube la temporada, subo el precio. Sí. Y yo soy extremadamente activo en el tema de decirte que el precio nunca debe ser una estrategia de mercado. Tú nunca debes utilizar el precio para manejar tu propiedad, porque estás cualquierizando tu propiedad. Exactamente. Tú tienes que utilizar el valor en tu propiedad. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una propiedad y digamos que yo estoy en el mercado, yo tengo apartamentos en el mercado de Miami, y en Miami, Miami, la temporada baja de Miami es regularmente luego de que pasa Semana Santa. El mayo, junio es bien bajo en Miami en cuanto a ocupación. Yo no puedo competir bajando el precio en mis propiedades en Miami. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, porque no es justo para mi cliente. Porque en Airbnb nosotros creamos una comunidad donde somos clientes que repiten, que vuelven y vuelven otra vez al mercado. Sí. No es justo que un cliente que me rentó una propiedad en enero en $200, después yo quiera rentar en $100 en mayo y luego recibirle otra vez en septiembre, que son $200.
solamente porque yo lo quería atraer en eso, no. No. ¿Qué tú haces? Mi consejo que le puedo dar, y le voy a dar cinco cositas que le puedo dar a mis compañeros que están allá afuera de cómo en el negocio, cosas que tienen que saber en este negocio. Pero adelantándote una es, tú tienes que aumentar el valor, nunca reducir el precio. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy dispuesto a reducir $100, a perder $100 de mi propiedad, en vez de yo bajar el precio $100, yo le agrego $100 de valor a mi propiedad. Yo le agrego un chef por noche al cliente y le ofrezco en mayo. Si vienes en mayo, tienes un chef que te va a cocinar esa semana allá. En eso, el valor agregado. Yo te voy a hacer un caso de estudio que yo tuve aquí en Medellín. Yo compré un apartamento aquí cerquita, atrás, en esa torre que se llama, bueno, no me sé el nombre de la torre por temas de copyright, pero en esa torre no me iba muy bien, porque estaba en un lado que no es muy atractivo y sobre todo porque el acceso era difícil, no hay mucho transporte público, los Uber no subían tanto en ese momento ahí, en eso. Y yo dije, bueno, si lo pongo bien barato, quizás se renta. Pero dije, no, ¿sabes qué? El problema que tenía era que el cliente no tenía, el Uber no llegaba allá. Entonces dije, en vez de bajar el precio de mi propiedad, voy a aumentar el valor de mi propiedad. Y yo lo que hice fue que en ese momento yo rentaba esa propiedad de $78 la noche. Yo lo llevé a $108 la noche, pero le ofrecí al cliente 6 horas diarias de un chofer que le manejara. No, es increíble. Que lo recogía y lo llevaba a la ciudad, hacía lo que sea y lo devolvía allá. Lo acompañaba en eso. Yo simplemente lo quise fomentar el valor. Total. Es decir, el cliente, la persona piensa que el cliente no te quiere pagar. El cliente sí quiere pagar. Pero él va a pagar por lo que él entienda que representa un valor para él. Sí, totalmente. Y sabes que es algo que se está repitiendo mucho, el tema de que las personas no saben qué hacer y lo único que hacen es mover el precio. Exacto. Es lo único. Entonces también esto es como un llamado de atención para las personas que están en este mundo, que también tienen que tener en cuenta que es que no solamente es el precio, tenemos que aumentar el valor para poder que funcione este negocio bien y también que no se llegue a afectar el mercado, que es otra de las cosas pues que está pasando actualmente, que estoy viendo que entraron muchísimas personas, hay muchas personas, se está incrementando la cantidad de los Airbnbs, pero son gente que digamos están acostumbrados a la renta tradicional y actualmente pues está un bombardeo de Airbnbs porque el aumento está exponencialmente. Pero las personas dicen muchas veces, esto no me funciona, esto está muy bajita la demanda, entonces no me está haciendo tan rentable. Entonces, digamos que eso es lo que está pasando actualmente. Y muchas veces, que tú lo has dicho, el tema de que no se instruyen, no se educan, no saben cómo hacer las cosas. Así es. Entonces, lo único que hacen es mover precios. Eso es. Yo pienso que el error principal que cometen muchos compañeros, quizás por inexperiencia, quizás por entrar nuevo al negocio, es que no ven, aunque sea un solo apartamento. Yo no estoy hablando donde estoy yo, a la escala que tengo yo. Estoy hablando, aunque sea un solo apartamento, tú tienes que verlo como una empresa, como tu empresa, como un negocio, no como un asset. La gente piensa que es un activo solamente y no es como un activo. Un activo, tú lo dejas y genera dinero. Sí. Una empresa requiere que tú participes activamente tu atención 100% ahí. Para que genere dinero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que a veces nos entendemos en los mercados es que nosotros empujamos el mercado y creamos una bola de nieve. Cuando el cliente, el host A, ajusta su precio para competir y el host B baja su precio para competir, tú estás también educando a tu cliente a pagar menos. Exactamente. Y es muy difícil que luego de que tú educas al cliente a pagar menos, volver a educarlo a que tiene que pagar más en eso. Y por eso cada vez que me preguntan, yo soy extremadamente efusivo en el tema de decirte, nunca bajes tu precio. Ten un precio, tú tienes que comprometerte con y a veces duele, a veces va a doler, Cuando tú compras una propiedad en Airbnb, el error que cometen muchos compañeros es, primero, cuando tú compras una propiedad en Airbnb, siempre que tú vayas al mercado, tú tienes que hacer tu proyección a un 80%, que son 20 noches al mes, no 30. No 30. Siempre 20 noches al mes. Sí. El termómetro de Airbnb funciona de la siguiente manera. Si tu propiedad se está rentando demasiado, quiere decir que tú te la estás rentando muy barata. Si se está rentando muy poco, quiere decir que está muy cara o el valor no es suficiente por lo que están ofreciendo eso. ¿Qué quiere decir eso? El host de Airbnb no debe apostarle a tener la
Un apartamento que tiene 30 días rentado, para mí no es un buen negocio. Quiere decir que tú estás perdiendo dinero. Porque tú puedes hacer la misma cantidad de dinero en 20 días que en 30. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Totalmente. En eso. Sí. Entonces, con eso en mente, tú tienes, el host tiene que enfocarse en no llenarle todas las noches, todas las veces. En cambio, llenar el valor de esas noches, no solo para el cliente, sino para ti también. Yo prefiero dejar un apartamento vacío 15 días, pero que los 15 días, otros 15 días, se me rente a un precio mayor, a yo bajarle el precio para simplemente... Y otra cosa también que tienes que entender es, la estrategia de precio es una trampa que no solamente te lleva a perder dinero, sino que te lleva a poner en riesgo tu propiedad. ¿Por qué? Porque el tipo de cliente que tú atraes a un precio menor no es el mismo que tú atraes a un precio mayor, lamentablemente. En eso. Yo ahorita te conté que yo tengo mis propiedades, un apartamento como este apartamento era de Pablo Escobar. Y Pablo, cuando diseñó este apartamento, lo diseñó como un apartamento pequeño para él en su época, pero enorme para cualquier apartamento en Medellín. Este apartamento tiene 4 años, tiene 3 habitaciones, tiene jacuzzi, tiene todo eso. Tiene una terraza arriba. Pero este apartamento, yo nada más rento 2 habitaciones de este apartamento y a máximo de 4 personas. ¿Por qué? Porque aunque el apartamento tiene una ocupación para quizás 10 o 12 personas en el apartamento, el cliente que yo voy a traer, que es el que va a traer a quedarse 10, 8 personas en este apartamento, no es el mismo a las 4 que me van a pagar el dinero que yo cobro por noche para quedarse aquí. No la calidad del cliente, sino no quiero hablar de calidad, sino de tipo de cliente. Tipo de cliente. En eso. Y de ahí viene el punto que te digo de que gracias a Dios por esa iniciativa, yo nunca he tenido incidentes mayores. Yo no he tenido problemas con fiestas, con problemas con ningún tipo de eso, porque el cliente que yo atraigo es un cliente de cierta altura. Y eso me trae a mi siguiente sugerencia a los compañeros allá afuera, es que tú tienes que conocer tu nicho de mercado. No es solamente decir, el apartamento está en Laureles o en Miami, porque está en Miami en Brickell, lo voy a rentar en 400 de la noche. No. Tú tienes que crearte en tu cabeza, ojalá en papel, si tú sabes, yo no sé dibujar, pero si sabes dibujar, ojalá en papel. Tú tienes que hacer un dibujo mental de quién es la persona que va a venir a tu apartamento. ¿Qué quiere decir eso? Yo digo, yo tengo un apartamento en Brickell. Ese apartamento en Brickell Condominiums, ese apartamento tiene 2 habitaciones, está en el agua. ¿Quién es el cliente que va a venir ahí? Una persona adulto contemporáneo de 30 a 55 años más o menos, que disfruta de la playa, que quiera nadar en la piscina que está al lado del agua, que quizás quiera rentar un bote y salir en un bote, en eso, que tiene que tener un ingreso promedio alto. Eso. Tiene que tener gustos exquisitos por el tema de los restaurantes que le rodean alrededor. Tiene que disfrutar de la tranquilidad, no del ruido, porque es un apartamento muy tranquilo. Entonces, ¿qué me lleva a eso? A hacer un dibujo del tipo de persona que va a entrar a mi propiedad. Y una vez yo tengo ese dibujo, cada cosita que yo ponga en el apartamento va direccionada a ese mercado, comprometido con ese mercado. ¿Qué quiere decir? Mi cliente necesita un escritorio para trabajar. Mi cliente necesita un internet que funcione. Mi cliente necesita arte en las paredes que sea representativo, que diga algo, que lo conecte ahí, que se conecten con eso. Eso. Y eso es lo que conoce tu mercado, conoce tu nicho. Tienes que saber, no puedes tú esperar que sea el cliente que te seleccione a ti. No, yo voy a preseleccionar qué tipo de persona yo quiero en mi propiedad. Exactamente. ¿Tiene sentido? Sí, totalmente. Y es algo que la gran mayoría de personas no tienen en cuenta, porque yo lo veo demasiado. Llegan y ven un apartamento bonito, lo ponen para Airbnb y le ponen, digamos, lo que les parece bonito a ellos. Y no piensan en quién va a llegar ahí. Exacto. Solamente piensan en, me gusta este cuadro, me gusta este mueble, me gusta este televisor, pongámoslo así. Entonces se ciegan y no saben cómo manejar este negocio. Que acabas de dar un tip increíble que la gente tal vez no lo tiene en cuenta. Y cuéntanos un poquito también el tema de, por ejemplo, siempre fuiste una persona emprendedora. ¿Cómo fue tu camino antes de meterte en el mundo de Airbnb? Yo vengo, gracias a Dios, yo fui bendecido con 2 padres que siempre fueron emprendedores. Mi papá estaba en el mundo de los negocios toda la vida. Mi mamá
fue gerente de uno de los hoteles más importantes de la República Dominicana por 30 años. Luego fue embajadora 13 años en el servicio diplomático. Gracias a Dios siempre hemos estado cerca y rodeados de todo lo que tiene, de alguna forma, de todo lo que tiene que ver hotelería. Sí. Yo era el único en la familia que no estaba en hotelería. Mi hermana hotelera también. Mi hermana es una de las principales cerebros en protocolo y manejo hotelero en República Dominicana. Y en algún momento yo dije, yo trabajé mucho tiempo en el negocio, siempre trabajé en el área de turismo. Yo fui gerente de una línea aérea por 15 años. Luego trabajé para NBC Comcast por 5 años. Y yo comencé a venir a Medellín por otro negocio que estaba haciendo con una compañía telefónica aquí. Y decidí adquirir un apartamento para, en vez de pagar hotel, quedarme ahí. Lo de Airbnb, como te dije, fue una mera serendipia. Algo, dicen que cuando tú encuentras exactamente lo que tú necesitas, pero que tú no lo estabas buscando. Pero de ahí yo siempre he estado involucrado en muchos tipos de negocios. Estuve en el negocio de celulares mucho tiempo, estuve en el negocio de venta de vehículos, estuve en el negocio de Visa y Mastercard, para Visa y Mastercard un tiempo. Tuve una tienda de lencería, tuve una tienda de parte para carro, tuve un montón de negocios que yo siempre he estado diferente. Y desde siempre, no sé, quizás corría por la sangre la idea de emprender y seguir adelante. Tal vez hubo cierta influencia de tus padres, tu entorno estaba relacionado también con tema turismo, tal vez como que, o sea, te llamaba la atención un poco también el tema, ¿cierto? Sí, mucho. Y empezaste por ahí. Bueno, excelente. Y por ejemplo, digamos que tú iniciaste, como dices, que utilizabas el apartamento para no pagar un hotel inicialmente, entraste en el negocio. Y tú seguías de empleado mientras tenías el primer apartamento, ¿cierto? Sí, claro que sí. ¿En qué momento como que tomaste la decisión, bueno, ya no quiero ser empleado, sino que enfocarme 100% a esto? Mira, Andrés, la vida es como yo digo que la vida es como un Rubik's Cube. ¿Sabes cuál es el Rubik's Cube? El que tiene los colores en eso. Tienes que organizarlos. Tú lo giras o la vida la giro por ti, pero al fin y al cabo los colores van a alinearse para ti en eso. Y así ha sido para mí. Yo respeto mucho, y siempre he respetado mucho la tranquilidad y la seguridad dentro de un ambiente corporativo, de trabajar para una empresa, en eso. Pero yo nunca me sentí cómodo dentro de ese ambiente. Yo trabajé siempre para empresas muy grandes. Yo trabajé para la línea aérea más grande de Estados Unidos y quizás del mundo. Por copyright no voy a decir el nombre, pero trabajé mucho tiempo para ellos. Aprendí muchísimo, allá viajé, conocí el mundo con cierta pasión por este negocio. Me empezó por lo mucho que viajé. Yo he estado, gracias a Dios, en cerca de 26, 27 países, vivido en cantidad de países, pasado tiempo en muchos países aprendiendo de la cultura, aprendiendo del negocio. Y sí, no te voy a decir que fue un día, dije renuncié del trabajo y me fui. No, la decisión la tomé yo, la decisión la tomó la vida. Un día una oficina dijo, ¿sabes qué? Tenemos que reducir la plemanía, toma esta X cantidad de dinero y chao, que te vi. Tú te quedas, boom. Yo recuerdo, en ese momento yo estaba casado. Yo recuerdo que meses antes yo estaba de viaje en Turks and Caicos. Yo estaba en Turks and Caicos, en la piscina de Turks and Caicos, y le digo a la que era mi esposa en ese momento, le digo, mira, no sé, yo como que no me siento bien aquí, yo quiero dejar el trabajo. Y ella me decía, no, pero ella cree mucho en la intencionalidad de eso, y me decía, no, yo creo que tú quizás no debas dejar el trabajo, porque sé que 2 meses después de eso la empresa decidió que no nos necesitaba más a los gerentes y nos despidió. Increíble. Gracias a Dios, con el dinero que me dio la empresa, yo pude seguir creciendo el negocio y aprendiendo y estudiando y aprendiendo sobre eso y echando para atrás y echando para adelante. En eso mi consejo es que yo siempre le he dicho a todo el mundo, si tú vas a emprender en el negocio, tú tienes que crearte una almohadita. No es mucho, simplemente para tú sobrevivir y echar para adelante y creer eso. Tienes que ver tu negocio como una empresa y ponerte un sueldo como una empresa dentro de ese negocio en eso. Pero la lección más importante que yo le puedo dar, y he hablado mucha gente con eso, y tienen que entender, es que tu cerebro, Andrés, está programado para vivir de una forma. La razón de por qué nosotros todas estas personas están en apartamentos,
y afuera en la calle hay un porcentaje muy pequeño de personas que viven en la calle, es porque la realidad es que las posibilidades de que una persona termine en la calle son mucho menores que la de sacarte la lotería. Tú tienes más chance de sacarte la lotería que de terminar en la calle. Ujú. La realidad es que una vez que tu cerebro está programado y está programado para algo, para vivir de una forma, Sí. tú vas a perder el trabajo, se te va a complicar la vida, pero la realidad es que tú siempre vas a terminar exactamente donde estás. Tú no vas a terminar en la calle, tú vas a terminar viviendo la vida exactamente como la estás viviendo hoy en día. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que comprometerte. Lo único que tienes que hacer es comprometerte con la idea de ir al siguiente bracket, a la siguiente parte del escalón. Ujú. Porque este escalón tú lo tienes garantizado. Pase lo que pase, lo peor que te va a pasar en la vida si tú emprendes, si sales, si no se dio, si te fuiste de cabeza en el negocio, lo peor que te va a pasar en la vida es que tú vas a acabar exactamente donde estás hoy en día. Claro. Exactamente donde estás hoy en día. Con una que otra cosa, con dos o tres precariedades, otras que pasarán. Sí, no te voy a decir que es fácil, es tan difícil Claro. en eso. Pero esa es la realidad. Es mucho como la forma de pensar, como lo peor que te puede pasar es que termines prácticamente como estás. Eso es. Sí. Eso es. Eso Si tú dejas el trabajo, yo trabajo para Tigo y renuncié y me fui a vender empanadas de huevo a la costa. Tú puedes regresar para atrás y Tigo, Avanté, cualquier otra compañía puede ser que te contrate en ese momento. Sí, sí. Eso no tiene que ver con eso. La realidad es que tú siempre vas a tener esa puerta a volver a la vida que tú siempre has tenido. La puerta que tú tienes que tocar y tienes que forzar es a la vida que tú quieres tener y lo que tú quieres vivir. Sí, sí. Pero el problema es que para tú llegar allá, tú tienes que comprometerte con esa idea. Ujú. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo la licencia de paracaidismo, yo he hecho bungee jumping, yo he hecho de todo lo que tú puedas creer en temas de extremos en eso. Y no hay mayor adrenalina en la cosa que es cuando tú pones toda tu plata en un negocio y tú le dices a Diosito que se dé. Sí. Porque si no se da, tú mejor que nadie, ¿sabes? Porque tú eres un emprendedor y un emprendedor como yo y sabes que eso. Sí. Tú sabes la adrenalina, que cuando tú sueltas eso, tú dices, Sí. esa cuenta quedó en cero. Pero si no se da, en eso. Total, no te voy a decir que la mayor parte de la veces se da, porque la realidad no es esa. La realidad puede ser que tú vas a fallar una y otra vez. Lo que hace la diferencia entre un emprendedor y un empleado es que el empleado se cae y llora. El emprendedor se cae, se limpia las rodillas y arranca de nuevo y empieza. Tiene que seguir, claro. Y toca empezar de nuevo y seguir para adelante en eso. Porque no te puede dar el lujo de empezar, de quedarte llorando en el piso. Claro que no. Y eso es. En realidad, mira, tuve un artículo el otro día que decía que el 40% de los millonarios del mundo son heredados, por herencia. El 20% es en juego de azar, cosas como esa. El 30% son en emprendedores. Sí. ¿Tú sabes qué porcentaje de los millonarios del mundo son empleados? Ninguno. Cero. Ninguno. No hay. Ninguno. Entonces a veces tú tienes que luchar hasta con el ciclo familiar. Tus papás son los primeros que te dicen a ti, mira, tú vas a dar tu trabajo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Sí. Pero en realidad es que de vez en cuando, tú tienes que irte a veces hasta en de lo que la gente que tú más quieres piensa en un momento. Y bueno, eso es. Y sabes algo, es un tema mucho de cómo piensa la persona, porque digamos que una mentalidad muy débil llega y va a emprender, ¿qué le va a suceder? ¿Cierto? O sea, se va a afectar, el primer error, el primer problema, el primer fracaso, se va para abajo. Bueno, nos cayó una lluvia increíble, entonces nos tocó entrarnos a la casa. Entonces vamos a seguir con el podcast. Cuéntanos un poquito el tema de tú, cómo es el tema de la mentalidad, que es lo que estamos hablando. Digamos, la gente que dice, yo quiero entrar en este negocio, pero digamos no están preparadas mentalmente para afrontar lo que uno tiene que afrontar en este mundo. Sí. Bueno, sí, como decía, estamos aquí de nuevo dentro, gracias al clima bipolar de Medellín. Sí. Es una belleza de este país. Pero sí, todo negocio, como todo, empieza por la mentalidad. Yo soy fiel creyente de que la pobreza no es un estado de la cuenta de banco, sino un estado mental, sino como tú te veas. Tú no necesitas dinero para emprender.
La gente piensa que tú necesitas plata y siempre se pone 20,000 trabas para emprender en eso. La realidad es que inclusive en este negocio, para tú comprar un apartamento sí, pero para tú hacer arbitrage, tú no necesitas tener tanto dinero. Está un poquito para organizar aquí y allá. Y a veces nada de dinero, porque hay un montón de personas allá afuera que tienen propiedad y quieren que tú se ayudes a manejar y hacer eso. Necesitan la ayuda. Necesitan ayuda. Ahora, me lleva al punto que te hablaba anteriormente, es tú tienes que ver este negocio como un negocio y ver como tu negocio. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que educarte, tienes que aprender, tienes que buscar un mentor como tú. Una persona que te va a enseñar y que te va a guiar en el proceso. Tienes que leer, tienes que utilizar los recursos que hay ahí, que muchos de ellos son gratis. Hay muchos cursos gratis allá afuera, hay muchos cursos a los que tú puedes acceder. Hay muchos mentores, hay muchas personas como tú que están dispuestas a ayudar a emprender y a crecer en este negocio, en eso. Y todo empieza aquí, en la mente. Todo empieza en crear un plan mental. Una de las personas que yo más admiro en este negocio, él hoy en día es el dueño de Airbnb Academy. Y él hoy en día tiene 0 apartamentos que él posee de Airbnb y tiene 400 puertas en Airbnb hoy en día. En eso genera cerca, creo que $1 millones al mes en Airbnb, y empezó sin un peso y sin nada. Increíble. El único apartamento que él posee es el propio, el de él, que él es fiel creyente de mejor subarrendar y hacer el arbitrage. Y empezó sin nada. Yo no te voy a decir que ese es el resultado de todo el mundo, que realmente eso es un case-to-case escenario. Pero la realidad es que tú tienes que empezar por cambiar tu mentalidad, por convencerte de que tú lo puedes hacer, por convencerte de que sí se puede hacer en este negocio lo que tienes que hacerlo. Pero tienes que hacer un plan, tienes que hacer una estrategia, crear objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tienes que crear estrategias a corto, mediano y largo plazo. Tienes que establecer medidas a corto, mediano y largo plazo. Tienes que establecer termómetros para asegurar por dónde vas y por dónde estás cambiando en eso. Algo que te puedo decir en este negocio es que tus aciertos, tus éxitos solamente te van a servir para decirte, para tú sabes dónde tú estás. Son tus fracasos y tus errores los que te van a decir por dónde tú vas a ir. Sí, exactamente. Cuando tú vas por una vía y tú dices, me choqué en esta pared, ok, aquí no era, voy por aquí. Pero ya yo sé la próxima vez que yo aprendí que ya ahí no me puedo ir, que me tengo que ir por aquí. O tengo que aprender ciertas cosas, tengo que aprender cada mercado, sobre todo en este negocio cuando estamos en el multimercado. El mercado del Airbnb cambia, o de la renta, no puedo decir Airbnb solamente, utilizo Airbnb porque es lo que mayormente, pero muchos de nosotros ya utilizamos multiplataformas. Yo utilizo Airbnb, Booking, HomeAway en algunas propiedades, porque inclusive el mercado, cada propiedad es un mercado diferente. Cada propiedad, dependiendo de dónde esté, el código postal, el edificio, tú lo manejas de forma diferente. Sí. Yo no manejo una propiedad que esté en Laureles de la misma forma una propiedad que esté en el Polar, o una propiedad que esté en Dominicana con una propiedad que esté la misma. Esto no es uno le sirve a todos. Tú tienes que crear un plan de negocio para cada propiedad, pero también tienes que valerte de las herramientas para el negocio. Airbnb en sí tiene un montón de herramientas que nosotros no utilizamos, la mayor parte de los no utilizan en eso. Mi consejo es, número 1 es, si vas a empezar en este negocio es, como te dije, conoce tu mercado. Estudia tu mercado, vive tu mercado, camina el barrio tuyo, conoce a las personas que rodean esa propiedad que tú tienes, rodéate, conoce a los vecinos, conoce todo eso, intégrate con la comunidad en el área. No tengas miedo. Muchos de nosotros pensamos que hacer Airbnb escondido, que mejor no sepa que estoy haciendo Airbnb ahí. No. Mejor es abiertamente en eso. Manejarte abiertamente para que la comunidad te acepte como tal. Mi segundo en eso es conoce la plataforma. Maneja cada detalle de esa plataforma. La plataforma tiene un montón de herramientas dentro de la plataforma. El tráfico tuyo, el revenue tuyo que está manejando, el conversion. La conversión es un número muy importante
y que muchos de los juegos ni siquiera manejan. Ni siquiera saben dónde están. Ni siquiera dónde estaba. La conversión te dice es, de X personas que le dieron clic a mi listing, X personas me escribieron. Y de X personas que me escribieron, X personas me rentaron la propiedad. Tú no puedes hacer nada con las personas que pasan por tu propiedad y no entran. El único valor que tú puedes manejar es la conversión. Ese es el único valor real, que es las personas que hablaron contigo y por qué no te rentaron. Eso es lo que tienes que entender. A veces nosotros nada más reconocemos como cliente la persona que se quedó en mi propiedad. Pero a veces regreso y le pregunto a una persona que me hizo 10 preguntas sobre la propiedad y después no me rentó. Yo espero unos días y luego le pregunto, hey, ¿cómo estás? Quiero saber, ¿conseguiste la propiedad? ¿Qué te pasó? No, te puedo hacer una encuesta corta, una sola pregunta de ¿qué te hizo decidirte por esa propiedad? Claro. Eso es una de las mayores herramientas. La otra es utiliza las herramientas que están a tu disposición. Tú tienes que vender tu propiedad. Yo veo, lamentablemente, el 80% de los listings que están en Airbnb tienen fotos que son tomadas por un celular o por un celular de baja calidad o eso como sea. Las fotos son tu primer tarjeta de introducción en eso. ¿Qué quiere decir eso? Muchas personas no saben que Airbnb tiene el servicio de fotografía. Yo no hago una fotografía en ninguna de propiedades. Todas mis propiedades, yo monto una propiedad. Yo tengo... La razón por la que las 6 propiedades no han entrado todavía a la plataforma es porque yo estoy esperando que Airbnb me haga la reserva de las fotos para hacerme la fotografía, porque ellos suben la fotografía, te organizan las fotos, mandan un fotógrafo que te hace el staging de toda la propiedad, te hace todo eso, te edita las fotos y él mismo sube las fotos imagínate, al listing. Te hace todo. Y la organiza de la forma que ellos creen que funciona mejor para eso, en eso. Y el costo de eso regularmente equivale a una noche de tu propiedad. Es regalado. Eso no es nada. Son herramientas que hay que utilizar. Si tú tienes multiunidades, no dependas solamente del Smart Pricing. El Smart Pricing de Airbnb, aunque es una herramienta que funciona muy bien a muchas veces, muchas personas, la realidad es que Airbnb funciona en volumen, no en cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Airbnb tiene 1 millón de noches de propiedad rentada por noche. La tuya, que se rente 20 o 30 horas más, realmente no representa mucha diferencia. Tienes que utilizar un revenue management sobre todo si tienes multiunidades. Si tienes más de 2 o 3 unidades y tú estás cambiando los precios cada 10 minutos, estás perdiendo el tiempo en eso. Hay un montón de plataformas que lo que te cobran es un 0.5, un 1% de valor, y lo que hacen es que ajustan tu precio automático dependiendo de 76, 77 factores diferentes, que si hay un concierto en la ciudad, que si hay una ocupación por horas específicas de búsqueda y cosas como esa. Ese meso. Lo otro es, trabaja mucho en la comunicación con tu cliente. Establece esa comunicación antes, durante y después de eso. Tú tienes que contactar a tu cliente 2 y 2. Así es. Tienen que 2 por 2 por 2. Eso es lo que yo recomiendo siempre a todo el mundo. 2 días después de que la persona hace el checkout, tú le escribes: hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué te pareció el checkout? ¿Qué te pareció eso? Perfecto. No lo ataques con el review la misma noche que hizo el checkout, ¿no? Eso. 2 semanas después que el cliente hizo el checkout, la mayor parte de los clientes a la semana y media de llegar de un viaje están planificando el próximo. Entonces, ¿dónde van a ir? 2 semanas después, tú le dices: hey, solamente quería pasar a agradecerte por la propiedad de eso. Y 2 meses después de que el cliente tuyo se va, tú le escribes de nuevo en eso. O sea, hay un calendario, el mismo calendario de Airbnb, tú lo puedes organizar, lo conectas con Google y te puede servir para hacer esos recordatorios en eso. Eso es una parte esencial, es crear es más barato y mucho más rentable trabajar un cliente existente tuyo que esperar un cliente nuevo que llegue en eso. ¿Qué quiere decir eso? Yo diría que mi ocupación, nosotros manejamos el año pasado cerca de un número así, 3.600, 4.000 reservaciones de esas en todo el ecosistema, y yo diría que más del 60% de eso eran los mismos clientes que repetían. Sí. El mismo cliente que ya me conoce, que le gusta la propiedad, que le gusta eso. Que te tocan todos los días a la puerta. Hey, Vladi, ¿qué pasa? La propiedad la veo que no está disponible. ¿Me puede abrir? O te puedo enseñar un montón de personas que yo tengo como eso. Porque
nosotros hemos perdido la idea del concepto original de Airbnb. Airbnb se llamaba Bed and Breakfast, que eran esos hotelitos que tú encontrabas en la carretera, en las carreteras de los países grandes como Europa o Estados Unidos, y era una señora mayor que te recibía en su casa, y en su propia casa te hacía un desayuno. Te dejaba dormir y te hacía el desayuno. De ahí vino el concepto de Bed and Breakfast y de Airbnb, por eso se llama Air Bed and Breakfast. Pues, sí. Ese fue el concepto original de eso. Y nos hemos perdido un poquito en eso. Tú tienes que seguir, aunque el back-end de tu negocio se mueva como un hotel y como una empresa, el front-end de tu negocio debe manejarse como un negocio familiar para el cliente. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo clientes en propiedades que son tan frecuentes en mis propiedades que dejan fotografías de ellos en la propiedad. ¿Entiendes? Yo tengo clientes con fotografías de ellos en la propiedad. El huésped del año. El huésped que se queda ahí en eso. Te lo juro, sí. En eso. ¿Por qué? Porque son clientes buenos que siguen viniendo, que se portan bien y dejan una foto ahí. No importa, uno le dice al próximo cliente y es un cliente que viene muy seguido. Y eso. ¿Pero por qué? Esa fotografía no está ahí con la idea de ser solamente el cliente del año. Es para cuando ese cliente vuelva, se siente como en casa. Siente que vuelve a su casa. Siente que está en que no está en un hotel. Porque eso es lo que nosotros hemos perdido un poquito. Nosotros queremos competir con los hoteles y los hoteles yo pienso que son una industria importante y una industria muy buena y que no tenemos que verlo como competencia, sino como simplemente parte del mercado, aunque ellos nos vean a nosotros como una amenaza muy grande. Bueno, increíble, diste una información que pues la gran mayoría de personas no tenían ni idea, yo creo. Entonces, digamos que hay personas que entran en este negocio con el total desconocimiento y no saben como qué hacer, qué mover o qué es lo que hay que... El primer paso, mejor dicho. ¿Tú qué le dirías a alguien que apenas va a poner, digamos, su primera propiedad? Ya la tiene lista, va a amoblarla, por ejemplo, en ese caso de que lo va a amoblar, ¿tú qué le sugerirías si apenas está iniciando con su primera propiedad en Airbnb, en ese caso? Lo primero que yo te diga es, como decía antes, busca ayuda dentro de la comunidad. Nosotros somos una comunidad. Airbnb no es una comunidad en eso. Y hay un montón de personas como tú que están dispuestos a ayudarte y a veces ni siquiera en cosas que ni siquiera tienes que compartir nada de tu ganancia. En ese sentido, hay programas de mentorship donde por un porcentaje pequeño que tú le ofreces a la persona te puede ayudar a revisar el listing, a revisar la propiedad. Es algo que yo definitivamente haría. ¿Por qué? Porque ese porcentaje pequeño que tú le ofreces a ese mentor para que te ayude ni siquiera sale de tu bolsillo, porque regularmente una propiedad bien situada, un listing bien elaborado, representa una mayor ganancia que un listing cualquiera que tú subes para arriba. Totalmente. Eso es lo primero que yo puedo decir. Busca ayuda, a ver la comunidad, pregunta. Sobre todo ahora que hay tantas regulaciones diferentes, como yo tengo que bregar con 4 países diferentes regulaciones. Pregunta. ¿Por qué? Porque aquí como se gana, se puede perder fácil mucho dinero si no sabes lo que estás haciendo en eso. Políticas de cancelación, sobre todo cosas pequeñas como políticas de cancelaciones, como las políticas en tu apartamento, como no marcar un clic sencillo diciendo tú tienes que marcar en el listing que no permites eventos, porque si no, yo te puedo rentar la propiedad y hacer el último festival de música electrónica de tu propiedad y tú no puedes hacer nada esa noche. Y eso es un problema que tiene este negocio, que es como los deportes. Una persona se lesiona. Un apartamento se puede lesionar en un solo evento. Tú puedes tener el mejor negocio del mundo, pero una fiesta que se salga de control, algo que pase mal, hace que el edificio te llama a la policía, se convierta en algo y ¡pum! Se te acabó el negocio. Exactamente, sí, totalmente. Es de coger responsabilidad y hacer las cosas bien, básicamente. Si no, pasan cosas que no deberían. Entonces, ahí está, pues, diste una información bastante importante, bastante valiosa.
Quiero agradecerte toda esa información, o sea, que has dado, porque es muchísimo valor. Hay personas que de verdad necesitaban, yo creo que escuchar todo ese tipo de cosas y les va a ayudar muchísimo para saber poco más de ti. Cuéntanos un poquito dónde, digamos, si quieren hospedarse dentro de tus espacios, o sea, en redes sociales, cómo pueden encontrar todo tu negocio. Sí, pueden buscarlo en medellínvivo.com o vía 1111.com. Medellín Vivo es un sueño pequeño que empezó como una idea y se ha convertido en una realidad hoy en día, y es básicamente un producto que yo creé para exclusivamente usuarios de Airbnb, como una agencia de viajes pequeña, pero solamente para Airbnb. Uh-huh. Ofrecemos todo tipo de soporte alrededor de Airbnb, como tours, renta de vehículos, boletos aéreos, un montón de cosas como eso, y un ecosistema a todo alrededor de eso. También estamos así mismo como vía 1111 o como Medellín Vivo en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram o en .com. Uh-huh. Nos encuentran ahí. Ok, perfecto. Digamos que ese negocio, pues también el otro lado de que no es solamente apartamentos, sino que también manejas además de por ejemplo, la gente que pueda generar comisiones. O sea, generas comisiones también por recomendar otros servicios. Sí. O sea, de pronto no es la única manera, porque de pronto la gente no sabe, no es la única forma el apartamento como tal, sino que se abre una infinidad de posibilidades. El único ingreso que viene de Airbnb no es el ingreso por noche. En muchas de mis propiedades, el ingreso por noche es lo que menos me interesa. Imagínate. Yo tengo propiedades como la propiedad de Miami, donde yo saco más dinero de rentarle el bote que rento con la propiedad, que lo que le rento por noche al cliente. ¿Entiendes? En eso. ¿Y qué quiere decir eso? Nosotros estamos aquí para apoyarnos en eso. Yo tengo una guía que yo creé específicamente se la doy gratuitamente pueden acercarse a mí y buscarla, y yo se la puedo pasar gratuitamente. Es una guía con un montón es lo que es un roadmap sobre si estás en Dominicana, si estás en Medellín, si estás en Miami. Tengo los tres versiones diferentes en eso, donde tengo acceso a tours, a quién llamar en caso de emergencia, hospitales cerca, depende del área, uh-huh. Servicios diferentes. Y lo bueno para los hosts es que esa guía es comisionable también. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Es si cada Airbnb que se acerca a nosotros podemos registrarlo en la guía, y por un QR específico que yo pongo en tu Airbnb, con solamente las personas que añaden ese QR y comprar cualquiera de los servicios que ofrece la guía, ahí el host recibe un porcentaje de la ganancia, que es un dinero extra en eso. Uh-huh. Un dinero que como quiera tu cliente está gastando. Sí. La diferencia es que tu cliente está saliendo afuera a buscarlo. Uh-huh. El que en Medellín, el cliente promedio que llega a Medellín gasta de $400 a $500 en tours en la calle, y lo que hace eso. Uh-huh. ¿Por qué no coger un pedacito de esos 400 también y solamente hacer la noche en eso? Exactamente. Entonces, por eso desarrollamos esa plataforma, y el yo haber trabajado tan cerca para Airbnb me logré conseguir un insight de adentro de la empresa de cómo se maneja y cómo piensa, y de igual forma aplicarlo a este tipo de negocios en ese sentido. Igual, como te digo, es un sinnúmero de servicios. Yo tengo una flotilla de vehículos eléctricos que son exclusivamente, si tú me llamas y dices, mira, yo tengo un montón de personas, yo te parqueo un vehículo en la puerta, en tu parqueo, sí. Y se lo incluye todo el cliente con tu renta cada vez que el cliente viene. En eso. El club todavía voy a elegir en el plan piloto un grupo pequeño de hosts solamente para trabajar en un principio, porque es un sueño que empezamos pequeño, porque yo digo, si el millonario puede ir al club campestre, el otro puede ir al club de lectura, ¿por qué los de Airbnb no pueden tener su propio club para identificarse como tal, con un transporte que lo recoja en tu Airbnb, lo lleve, pasan el día allá, pasan aquí tranquilo, pues llevar uno o dos invitados y luego entonces salir de nuevo en eso? Sí, literal, es totalmente cierto. Bueno, súper. Digamos que hay que enfocarse en diferentes formas de ingreso, no es la única forma, ya vieron que hay demasiadas formas de monetizar este negocio.
Y hay que tener en cuenta que es que uno puede generar dinero así sea sin tener el dinero físicamente en el momento. Ya hablamos de temas de el arbitrage, que es por ejemplo rentar también, o administrar en caso pues muy especial de que no se tenga el dinero inmediatamente, que no se tenga nada prácticamente. Entonces uno puede conseguir negociar con dueños. Obviamente, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que si tú no tienes dinero, tú tienes que educarte, tú tienes que aprender, tienes que tener la experiencia, así sea de otra persona, porque al tener la experiencia de otra persona que ya lo haya hecho, ahí es cuando podemos salir adelante y sacar adelante ese negocio. Entonces, la invitación básicamente a que se eduquen, a que aprendan, a que entiendan bien cómo funciona el negocio antes de entrar en este mundo, porque es un mundo muy bonito que atrae mucho, también mucho beneficio económico, pero hay que saber hacerlo. Bueno, ¿alguna cosa que te haya quedado por decir? No, por último es eso, es como le digo, esto es un negocio, sí, no es tan fácil como parece, pero es un negocio muy bonito. Un negocio que te va a abrir muchas puertas, un negocio que te va a dejar viajar, un negocio que te lleva a llevar una vida donde a veces está estrella de rock. Yo cuando me quiero ir de viaje a un sitio, yo simplemente le escribo a una persona que tiene una propiedad en Londres y le digo, hey, yo tengo X apartamento en Medellín, ¿tú te interesa Medellín o te interesa Dominicana? Sí, pues vamos a hacer un cambio, te doy una semana aquí, tú una semana en el tuyo ya. Claro. Eso, cierta libertad cierta en libertad. cambios. Este negocio no es solamente la renta, es un montón de cosas que tú puedes hacer adicionales, un montón de experiencias que tú puedes vender. Yo estoy metido también en el negocio de la experiencia. Yo hago experiencia de café, experiencia de aquí mismo yo le mando un chef para que le cocine si quiere, y te haga una noche romántica si quieres hacerlo. Es un montón de cosas que tú puedes hacer en eso. Es un mundo entero. Entonces, eso lo que puedo decir es, móntese en el tren, aprende, busca a alguien que te ayude, que te empuje. Escríbele a Andrés, que es un genio en el tema. Estoy seguro que él te va a ayudar. Escríbeme a mí si quieres, yo sin ningún problema, cualquier pregunta, dentro del tiempo que me deja el negocio. Claro. Pero yo trato de responder y manejar como pueda. Bueno, muchísimas gracias, Vlad, por estar acá. Un placer, gracias por el tiempo, de verdad que sí, que es una experiencia muy bonita. Gracias por visitarme y bueno, aquí estamos a tu hora. Eso.